en inglés antes, pero durábamos 3 meses en el estudio y estoy tratando de empacarlos con una paca de pasta más corta, así. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a unir 2 puntos en la hora siguiente y luego la tercera hora será pues será la última esta noche. Entonces vamos a estudiar 2 puntos en una hora, si es posible. Y estos son un pueblo diligente en las ordenanzas y también un pueblo diligente en fraternidad genuina. Entonces vamos a estudiar estos 2 puntos, si Dios quiere, en una hora. Regresamos entonces a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Donde hemos estado mucho tiempo, pues donde estamos. Y Hechos 2, 37 dice así: al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, vamos a mirar a las ordenanzas, como llamamos. Algunas denominaciones llaman sacramentos, pero yo prefiero ordenanzas, porque la palabra sacramento ya tiene mucho entendimiento del pasado y no queremos usar. Entonces hablamos de las ordenanzas, cosas ordenado por Cristo a la iglesia, mandamientos de Él. Entonces vemos aquí 2 cosas: la cena del Señor y el bautismo. Y como hablamos antes, los creyentes durante la Reforma dijeron que una iglesia verdadera siempre va a celebrar las ordenanzas de bautismo y cena del Señor. Aún las falsas lo hacen. Cada iglesia que llama así iglesia practica esto de una manera u otra. Entonces necesitamos tener no solamente la práctica, pero un entendimiento bien de lo que es y cómo debemos practicar las ordenanzas de Cristo para su iglesia. Entonces, yo quiero empezar como empezaron ellos con el bautismo. Eso fue primero, y necesitamos entender que el bautismo debe preceder la cena del Señor. La práctica de una persona en la cena debe ser un creyente, un regenerado obediente que ha sido bautizado. Yo sé que hay iglesias con diferentes formas de bautismo y
pero vamos a ver lo que dice la Biblia de esto. Les amonesto al primero, no hay ni una palabra en la Escritura en cuanto al bautismo de infantes, de bebés. No existe. No existe. Siempre vemos creyentes bautizados. ¿Qué dice Cristo en cuanto de esto? En Mateo 28. En Mateo 28, a veces tenemos cosas al revés. Pero vemos en 28, Cristo dice en 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué pasa primero? Pues ir a predicar el Evangelio, a ser discípulos, bautizándolos. ¿Qué ocurre primero? Regeneración, salvación. Y esto es muy importante porque en el día de hoy tenemos algunas ideas pues equivocadas a veces. Un discípulo no es un cristiano de otro nivel, más alto nivel, que uno puede ser cristiano sin ser discípulo. Eso viene de los católicos, de su manera de dividir la gente en los los profesionales ahí en la iglesia, como los sacerdotes y las monjas y así. Y luego lo demás. Y algunos muy espirituales, otros menos. Así no es. Porque sabemos de hechos, debemos mirarlo, porque a veces hay algunos que no saben esto. En Hechos, miramos ya no tengo en mi nota, entonces necesito buscar, pero vemos allí yo creo en Hechos 11. Hechos 11. 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y vemos allí, en 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Las palabras cristiano y discípulo son sinónimos. No es otro nivel. No es como era en el tiempo cuando yo era un Boy Scout. ¿Saben qué son los Boy Scouts? Yo era. Y entré, no recuerdo los niveles, pero llegué pues no hasta lo alto, pero en el medio sí, llegué.
Yo era demasiado perezoso en aquel tiempo que no llegué al alto nivel. Pero entendemos eso. Así no es el cristianismo, hermanos. Ni uno tiene un nivel más alto que otro en las cosas espirituales. Tenemos diferentes, tareas en la iglesia, pero no es otro nivel de espiritualidad. Y esto es importante de entender. Vemos aquí, los discípulos hacían discípulos, creyentes, cristianos. ¿Y qué pasó ahora? Bautizados. Siempre el orden es creencia y luego bautizar. Miramos pues, ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Salva uno? Pues vimos ayer que la palabra ahí donde Pedro dice, bautícese para el perdón de pecados, significa a causa del perdón que han recibido, no causa nuestra salvación, el bautismo. Pero, ¿qué significa? Romanos 6. Vamos a ir. En Romanos 6, empezando con el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos este lugar, ¿verdad? En esta iglesia. ¿Y qué hacemos allí? La persona entra y ponemos así y luego de arriba otra vez. ¿Por qué? Es una demostración de lo que había pasado espiritualmente en ellos. Es que dice Pablo aquí, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Estamos dando un ejemplo visible de lo espiritual que ha pasado adentro de nosotros. Y por eso tiene que ser un bautismo de creyentes. Hermanos, especialmente los pastores, debemos tener más cuidado con los candidatos que tenemos de bautismo. En realidad, en los días de hoy, yo puedo echar piedras a los bautistas, especialmente los del sur, porque pertenezco a ellos, entonces yo puedo echar las piedras porque yo soy. Pero aquella denominación en los Estados Unidos, la gran mayoría de candidatos de bautismo hoy son de la edad de ¿qué? 5 años y menos. Yo no estoy diciendo que una persona de 5 años no puede ser salvo. Cuidado, no estoy diciendo eso, pero es raro. Muy raro. ¿Cuántos niñitos hemos bautizado y en pocos años andan en el mundo como diablos
amigos. ¿Qué pasó con eso? Éramos equivocados. Y he hablado de esto. Una presentación del Evangelio, pues un Evangelio débil. No es un Evangelio falso, sino incompleto. Que dice a una clase de niñitos, ¿cuántos aquí aman a Cristo? ¿Cuántos van a decir, no, yo aborrezco a Él? Bueno, es posible, pero la mayoría ellos quieren tener tu amor. Entonces ellos van a decir, sí, yo amo a Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren invitar a Cristo a tu vida? Casi la mayoría. Y luego reportamos al director de escuela dominical, ya, ahora, todos los de la clase de kinder aceptaron a Cristo. Eso pasa, hermanos, ¿verdad? Necesitamos tener más cuidado en nuestras presentaciones de dicho Evangelio. Cuando fui a Matamoros hace 2 años a predicar allí, sabemos que hay problemas aquí con los narcos y todo eso. Allí en Matamoros es un campo de guerra. Y era en aquel tiempo muy peligroso. Y fuimos allí a pie, allí para predicarles el Evangelio. Y predicamos allí en Matamoros. Y ellos, los pastores allí, me dijeron que ya lo bueno de esta guerra es que ha quitado las iglesias del norte, ya no vienen. ¡Qué bueno es! Porque ellos dijeron que las iglesias del norte les gusta mucho de llegarse a la frontera para hacer, y como llaman los pastores de Matamoros, los cristianos de hot dogs. Porque vienen las iglesias con una barbacoa bien grandota en su camioneta y entran en unas colonias o barrios allí y echan muchos hot dogs allí para cocer y luego dan una presentación muy corta del Evangelio y luego preguntan a la gente, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos? ¡Todos! Y luego les dan otros. 2 semanas siguientes ya salieron los bautistas y llegan hacen la asamblea de Dios y hacen lo mismo y van a las mismas colonias y luego ellos allí han aprendido la cosa. ¿Qué deben hacer? Levantar la mano y van a recibir Cristo. No. Hermanos, no estoy bromeando, porque estamos haciendo tales cosas en el día de hoy y luego las iglesias reportan a sus iglesias en el norte, hay un avivamiento, pero grandote en México, hay miles de creyentes allí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y yo tuve que preguntar a mi propia iglesia de nuestras escuelas de vacaciones y los reportes de, sí, habían 20 niñitos que aceptaron a Cristo. ¡Qué bueno! ¿Dónde están? Hermanos, tenemos la responsabilidad de predicar un evangelio completo y luego bautizar a creyentes verdaderos que pueden traer obras dignas de arrepentimiento. Y eso es lo difícil con niñitos. Yo digo que es posible que un niñito sí puede entender el evangelio y ser salvo,
pero no va a parecer como la gran mayoría que vemos en las iglesias en el día de hoy. Necesitar tener un entendimiento bien de la salvación. ¿Qué pasa en la salvación? Luego, ya entendido esto bien del bautismo y es de creyentes y creyentes solos, y los pastores que bauticen necesitan tener pues un poco de sabiduría en cuando una persona dice, quiero ser bautizado. Oh, qué bueno. ¿Por qué? Ya, hay muchas razones que personas hacen eso. Y escudriñar un poco si son en realidad creyentes, que si son regenerados. Luego, después de eso, debemos tener cuidado también en la cena del Señor. Si deberíamos tener cuidado en quienes bauticemos, debemos tener más cuidado en la cena del Señor. ¿Quiénes son, pues, dignos de tomar de la cena? Creyentes y creyentes solos. Y vemos el orden siempre en la palabra es salvación, bautismo y luego la cena. Así es el orden. Pero hemos olvidado la Biblia en el día de hoy. Entonces llegamos ahora a la cena. Miramos pues a 1 Corintios. En 1 Corintios 10, primero. A veces varias iglesias llaman la cena del Señor comunión. Y hay una razón, es una palabra bíblica. Pero como otras palabras ya tienen más entendido que antes, que no podemos usar la palabra como antes. Entonces, la mayoría de los bautistas especialmente dicen la cena del Señor para ser muy claros de qué hablamos. Pero vemos en 10, 1 Corintios 10, en 14, Pablo dice esto: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y no está diciendo que cambia mágicamente al cuerpo y sangre de Cristo. Es algo espiritual que estamos hablando aquí. Es claro en otros pasajes, pero deben también los que aman tanto a esto, el primer versículo que leí, huir de la idolatría. Pero llegamos aquí, entendemos que es una participación en la muerte de Cristo. Estamos diciendo que yo espiritualmente era parte de eso, porque Él murió por mí. Él murió por mí. Es una declaración de lo que ha pasado. Igual que el bautismo, estamos diciendo con una copa y un pedazo pasado, porque Cristo nos muestra qué significa. Vamos pues a 11, y no tengo tiempo en esta noche de hablar de todo lo que hay aquí, pero quiero decirles que es algo muy
serio cuando hablamos de la cena del Señor. Y llegamos a 11 y había problemas allí. Ellos habían cambiado la cena del Señor en una comida, una cena grande, como buffet, y todos ahí comiendo. Y Él está diciendo, esto es diferente, no es la misma cosa. Mañana yo creo que vamos a comer aquí, ¿verdad? Pero no será esto. Esto es diferente. Y Él dice que sí. Entonces Él dice esto. Porque yo recibí, versículo 23, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No está diciendo, haced esto para tener una partita de mí. Un pedacito. Una memoria. Estamos haciéndolo de memoria. ¿Qué está escrito aquí? En la mesa. ¿Por qué lo hacemos? Es en memoria. Estamos recordando algo. Uno que no es creyente no tiene memoria de eso, ¿verdad? No tiene. No hay evidencia en su vida. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Entonces, cuando tomamos de la copa, estamos diciendo, esto es para mí. Él dio su sangre para mí, en mi lugar. Limpió de mis pecados por su sangre. Es un testimonio de la salvación que había pasado en mi vida. Es en memoria de Él. Y Él está diciendo que es un nuevo pacto. ¿Cuál es un nuevo pacto? Necesitamos estudiar mejor nuestros antiguos testamentos. Y allí tenemos en Jeremías 31. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y luego en Hebreos tenemos este pasaje citado, aplicado a la iglesia del Nuevo Testamento. Es el cumplimiento de esta promesa. Es el nuevo pacto. Entonces, cada vez que tomamos de la cena del Señor, estamos repitiendo la historia. Vez tras vez. Algunas iglesias lo hacen cada semana. Yo no tengo problema con eso. Hay otros que lo hacen al mes, es que nuestra práctica allí.
No hay regla aquí que dice cuántas veces. Pero una iglesia que casi nunca practica la cena, hay un problema ahí. Ellos necesitan regresar a esto y pensar, Él hizo esto y debo hacerlo en memoria de Él. Y es bueno para nosotros, pero es para creyentes. Creyentes, nadie más. Y hay un peligro en esto. No debemos pasar por alto esto. Así pues, versículo 26. Todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Vamos a hacerlo hasta el fin. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es muy importante, hermanos. Si llegamos a la cena con nuestros corazones llenos de odio para la iglesia misma en que estamos tomando en nosotros el juicio de Dios. Es peligroso, dice, porque Él dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y como así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es el cuerpo del Señor? Los miembros, la membresía de la iglesia es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, si no, dice, ¿cómo lo dice? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Duermen significa ya están muertos. Dios tiene el derecho de juzgar a su pueblo. Él tiene el derecho de aún disciplinar a su pueblo. Como hablamos de la disciplina, a veces hay disciplina formativa y a veces Dios nos trae disciplina un poco más fuerte, correctiva, hasta el punto de quitarnos de esta vida para que no hagamos peor y traer más blasfemia de nosotros al nombre de Él. No debemos profanar el nombre de Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es tan importante en la iglesia y no lo hemos hecho por años a veces. Es un rito. Lo hacen de una manera, posiblemente los diáconos llegan y eso es muy serio y pasan a todos, pero nunca piensan de su propia vida y cómo están portándose en la iglesia. Entonces, ya vamos a mirar a otra cosa. Si hablamos de la cena del Señor y a veces llamamos la comunión, participación, ya vamos a mirar a la comunión de los santos. Y no estoy hablando de ídolos en la esquina. Estoy hablando de los creyentes, los salvos que están alrededor de nosotros en la iglesia. Y una iglesia verdadera va a tener comunión, eso es participación, fraternidad de todo adentro. Regresamos a Hechos 2
42. Ya hemos llegado al segundo punto de esta predicación. Y esto es Hechos 2, 42 otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hemos visto la doctrina, hemos visto el partimiento del pan, de la cena del Señor. Hemos mirado a las oraciones y ahora hablamos de la comunión unos con otros. Y esto es la fraternidad de hermanos. La participación de unos con otros en el cuerpo. Como hablé anoche, yo no tengo miembros de mi cuerpo que no participan. Una persona así es muy enfermo, ¿verdad? Si tiene partes que no participan, él va a irse al doctor o, pues, al cementerio, ¿verdad? Al campo santo llegará él si tiene partes que no participan. Y así va a pasar con tu iglesia. ¿Cuántas iglesias hemos visto ya vacías de gente? ¿Por qué? Varias cosas, pero una razón es la falta de participación, de comunión entre los hermanos. Miramos pues a Salmo 133. Salmo 133. (133, 1 a 3), pues son 3 versículos en el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí le envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, juntos en armonía. ¿Han estado ustedes en reuniones especialmente de negocios de la iglesia que no parecen así? ¿Han estado en salas así? De broma yo digo que Hechos 19 es broma, pero en 19:32 hay aquí un ejemplo de una reunión de negocios en una iglesia bautista. 19:32 dice esto: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían porque se habían reunido. Y lo digo por broma, solamente la mitad, porque hemos visto reuniones así, ¿verdad, hermanos? Yo he escuchado de mi hermano Paul Washer, y él dice así: posiblemente han estado en una reunión así, de personas muy enojadas, y posiblemente un diácono, un miembro muy anciano y muy santo levanta de pie y dice: hermanos, no debemos portarnos así porque somos cristianos. Y él dice así: si están portándose así, no son cristianos. Y debemos
tomar esto en cuenta. ¿Cuál es mi actitud durante reuniones así? Si solamente quiero esforzar mi opinión sobre la cabeza de otros, hay un problema espiritual adentro de mí. ¿Verdad? Yo sé que estoy hablando de otras iglesias hipotéticas. Hermanos, yo he estado en reuniones así y no sale de allí santidad. Cuidado, debemos mirar a Filipenses 1, porque aquí vemos comunión verdadera. Filipenses 1. Filipenses 1. Empezando con el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Está hablando aquí del liderazgo de la Biblia. Mañana vamos, en la primera hora mañana vamos a hablar del liderazgo bíblico. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, ¿pueden los pastores del pasado de tu iglesia decir esto? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O dicen, qué bueno es que escapé de allí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra, mira la palabra, comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Participación, comunión, fraternidad. Podemos poner allí. Es la palabra griega koinonia. A veces vemos iglesias, la iglesia bautista koinonia, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón? Y lo curioso es, en esta frase, en la gramática griega, se puede traducir también, me tiene en su corazón. Os tengo y me tienen ustedes. Esto es la comunión de los santos. Esto es la fraternidad que tenemos nosotros en nuestros corazones igual. Hermanos, ¿sientes así de los otros miembros de tu iglesia? Lastimosamente, necesitamos decir que a veces no es la realidad en nuestras iglesias, ¿verdad? Vemos como en Corinto, como ellos habían caído en la trampa de decir, oh, me gusta Pedro, Apolo, o soy de Pablo. Así puede subir, pues digo bajar.
como es justo sentir esto de vosotros, todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois, misma palabra, otra forma, participantes conmigo de la gracia. Somos un solo equipo. Hay un dicho que no hay la palabra yo adentro de la palabra equipo. Así es, hermanos. La iglesia es una unidad, debe ser una unidad en la participación en el Evangelio. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Los griegos en aquel tiempo, el centro de sus emociones fue las entrañas en su mente. Nosotros hablamos del corazón. Ellos no hablaban así. Su idea fue sus emociones, el centro fue sus entrañas. Pues, ¿cómo sientes cuando hay mucha emoción? ¿No te hace dolor a veces aquí? Así era con ellos. El entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y si esto no describe tu iglesia, ¿por qué? Y no siente ahí diciendo, pues es ella, es él. El problema es fulano de tal. Una vez estaba pues predicando en una iglesia en los Estados hace muchos años. Y dije a ellos, a esa congregación, era una congregación pero dura de corazón. Y dije una vez a ellos, yo pienso que todos han llegado aquí con su tenedor de establo. ¿Saben qué es? Y tienen consigo, para que en la predicación pueden tirar todo atrás. Cuando llega la predicación, tiran atrás de ellos a los otros. Yo estoy predicando a ti, cada uno. Ahora pues, mirando esto es una descripción de tu iglesia y la práctica de tu iglesia y el deseo de tu iglesia, o hay otras cosas pasando fuera de la iglesia, las llamadas del teléfono. ¿Has escuchado de esto? ¿Cómo pudo decir eso el pastor? ¿Cómo? Yo he oído todo en mi vida. Durante no sé cuántos años ya tengo en las iglesias, más de 40. Más de 12 como pastor de tiempo completo. No hay una cosa nueva. No hay. ¿Por qué? El por qué es que muchas veces no hemos sido como pastores y miembros
suficientemente cuidadosos del Evangelio y cuidadosos de nuestra práctica. ¿Cómo nos portamos nosotros? Yo sé que estoy echando piedras en esta noche. Y si alguien se enoje, no me importa. Hace muchos años vivíamos en la frontera, en un barrio ahí, cerca de la frontera. Mis padres y yo y mi hermanito menor. Viviendo ahí en el barrio había perros feroces en todos lados. Ni un amarrado. Libres en la calle. Y durante la noche muchas veces empezaron a pelear, y yo no sé por qué, pero enfrente de nuestra casa. Como 30 o 40 perros ahí, gritando a uno a otro y mordiendo, y fue tremendo lo que pasó. Y mi papá compró una de las, ¿cómo se dice? Que tienen las piedras, y él compró uno. Porque durante la noche él salió de la puerta ahí, en sus pijamas nada más, y empezó a tirar a los perros. Y en poco tiempo unos empezaron a gritar a otros lados. Yo puedo decirles que los que gritaban lo más eran los pegados. Y cuando predico y alguien se enoje y dice, esa piedra llegó a su meta. Yo puedo decir, eso no es malo, hermanos. No es malo. Porque la primera vez que yo escuché el Evangelio, me enojé mucho. ¿Por qué? Por la primera vez lo oí y me dañaba mucho. Hermanos, miembros, tu pastor, cuando predica, a veces te daña. ¡Qué bueno! Aplícate a la palabra a ver si es cierto lo que dijo. Y si aplica a tu corazón, debes arrepentirte inmediatamente. Tenemos ejemplo en este libro mismo, ¿saben eso? Capítulo 4, versículo 1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanas, ¿quieren su nombre escrita en una carta así, diciendo, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor? Es obvio que no había. Y aquí tenemos sus nombres para la eternidad, aquí en el libro, diciendo que ellas no estaban de acuerdo en aquel tiempo. Sí puede ser aún en una iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, ¿qué reputación hay en el mundo en cuanto a tu nombre? ¿Cómo hablan
tus vecinos de ti? ¿Qué van a decir? Pues ellos van a la iglesia, pero portan como todos los demás. Yo soy mejor que ellos. Hermanos, cuidado, cuidado. Hay tantos versículos que quisiera mostrarles, pero quiero mostrar Efesios 2. Regresamos a Efesios. En Efesios 2, esto es tan importante en nuestro entendimiento de cómo deberíamos ser como una iglesia en frente del mundo. En 19 vemos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay algunos en el día de hoy que están esperando que los judíos hagan un templo allí en el país de Israel. No gasta tiempo así. Somos el templo de Dios y Él está construyéndolo ahora con nosotros. Somos el templo, no necesitamos esperar hasta un día cuando haya construido un edificio allí. Somos el templo de Dios. Y si somos, vamos a estar siempre en su presencia para la eternidad. Y si no quieres sentarte al lado de un creyente, un hermano ahí en tu iglesia ahora, debes pensar de esto. Vas a estar con él para la eternidad. Debes aprender cómo soportarlo hoy. Oh, hermanos, somos templo de Dios. Y por eso Pablo nos dice en Corintios que debemos proteger el templo. No solamente de mí. Él habla de dos en Corintios. Uno, en una ocasión él habla de nuestro cuerpo. Y en la otra, de la iglesia. Y él dice que el que destruye el cuerpo, Dios va a juzgar. Cuidado. Regresamos ya un versículo más. Hay mucho aquí, pero quiero mostrarles otra vez de Filipenses. Regresamos una vez más a Filipenses porque tenemos mucho aquí, mucho. En Filipenses 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Eso es una bendición, hermanos, miembros, pastores. Es una bendición para los otros en tu iglesia cuando llegas al culto. O es una ocasión de ay, mi
Hermanos, no debería ser así. Tienes que ser un miembro de la iglesia fiel y santa. Eres. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Úsala, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos,